Hola amadas, ¿cómo están? Bienvenidas a la lección 17 del Reino Dividido. Hoy estamos en Segunda de Reyes del 21 al 25 y Segunda de Crónicas del 33 al 36. Antes de comenzar, queremos anunciarle nuestro próximo seminario. Será Tiempo a Solas con Dios y lo tendremos el sábado 11 de febrero a las 10 de la mañana. Nos pueden escribir a bsfmiami@gmail.com para irse registrando. Bueno, amadas, hace unos 6 o 7 años atrás, una conocida recibió la buena noticia de que iba a tener un bebé y iba a ser una niña. Ella y su esposo tomaron sus decisiones basadas en ese hecho. Decoraron el cuarto con unos hermosos tonos rosados, escogieron el nombre perfecto para la niña. Toda la familia y las amistades anticiparon la llegada de la niña y le llevaron una lluvia de vestidos hermosos y de regalitos rosaditos para su bebé. La joven dio a luz un hermoso varón. Los expertos se habían equivocado. ¿Y por qué les digo esto? Porque usualmente nosotros tomamos decisiones basadas en lo que pensamos que es correcto o en lo que nos dicen los expertos, pero que en realidad no es siempre lo correcto. En el estudio esta semana estamos en el reino de Judá. ¿Se acuerdan que la semana pasada ya el reino de Israel no existe? Fue llevado al exilio. Hoy estamos en el reino de Judá y vemos que 6 de los 7 últimos reyes de Judá desafiaron la justicia de Dios y llevaron al pueblo al pecado y eventualmente al exilio. Mas la justicia de Dios prevaleció. Denise, ¿y qué tiene eso que ver conmigo hoy? Si eso es el Antiguo Testamento y hoy vivimos bajo la gracia del Nuevo Testamento. Y sí, vivimos bajo la gracia, mas la justicia de Dios aún prevalece. Vivimos en un mundo caído desde Génesis 3:15, donde el pecado sobreabunda y crece y ha seguido creciendo y seguirá creciendo exponencialmente. El pecado no nos permite vivir como Dios quiere que vivamos y como nos ha ordenado que vivamos. Actuamos en lo que pensamos que es correcto. Nos creemos buenas, pero la verdad es que nuestra perspectiva está errónea. Romanos 3:10 nos dice que no hay un solo justo, ni siquiera uno. Ninguna estamos a la altura de la justicia perfecta de Dios. Solo Dios es perfectamente justo. Todo lo que Él hace es perfecto, justo y bueno. Él es santo, 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 por lo que no puede tolerar el pecado. Dios comprende que eso es un dilema para nosotros y en su bondad, en su gracia y su misericordia, Él nos ha entregado su propia justicia a través de la fe en la muerte de su Hijo Jesucristo, en tu lugar y en el mío. Y eso es tremenda buena noticia. En su soberanía, Dios prometió su justicia a través de la venida del Mesías y mientras esperaban por la venida del Mesías, les dio la ley y en ella les reveló su carácter y su estándar. La ley también reveló nuestra inhabilidad de cumplirla, pero Dios en su bondad y gracia no nos dejó ahí en nuestro pecado con la culpabilidad y con las consecuencias, sino que a través de la fe puesta en Cristo Jesús y lo que Él hizo en la cruz por ti personalmente y por mí personalmente, Dios nos ha dado su justicia. Wow, ¿verdad? Tremendo regalo y tremenda buena noticia. No hay mayor regalo. Y por eso es importante estudiar el Antiguo Testamento. Vemos que la justicia de Dios prevalece y eso es lo que vamos a aprender hoy. Y lo vamos a ver en 2 divisiones. La primera división, la justicia de Dios prevalece en medio de circunstancias difíciles y lo vemos en Segunda de Reyes 21 y Segunda de Crónicas 33. Y la segunda división, la justicia de Dios prevalece en sus promesas y lo vemos en Segunda de Reyes del 22 al 25 y Segunda de Crónicas del 34 al 36. Así que las invito a que abran sus Biblias. Si quieren la pueden tener abiertas solamente en Segunda de Crónicas, comenzando en el capítulo 33,
para que podamos seguir la lección. Inclinemos el rostro y oremos. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu misericordia infinita, porque por tu gran amor nos has hecho un llamado a cada uno de nosotros a nuestra vida. Señor, tú nos conoces por nombre y nos llamas por nombre a servirte, a amarte, a obedecerte, a estar en tus caminos, mi Rey. Y no solo nos pides que lo hagamos en nuestra propia, no nos pides que lo hagamos en nuestra propia fuerza, sino que tú nos das todo lo que necesitamos. Tú lo haces a través de nosotras. Gracias por el regalo de la salvación a través de tu Hijo Jesucristo, mi Rey. Señor, abre nuestros ojos para ver lo que tú nos estás diciendo hoy en esta parte de las Escrituras. Ayúdanos a examinar nuestro corazón, Señor, y a vernos en esto que tú nos estás diciendo, pero sobre todo a verte a ti, a ver tu gracia, tu misericordia, tu amor, ver que eres lento a la ira y sobreabundante en amor y misericordia y que tú siempre eres justo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, comenzamos viendo a Manasés. Manasés tenía 12 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén por 55 años. Se distinguió por ser el monarca que reinó por más tiempo. Por 12 años, Manasés vio como su papá, el rey Ezequías, vivió y reinó para Dios. Pero Manasés hizo lo que ofende al Señor, pues siguió el ejemplo de los pueblos vecinos. Reintrodujo la adoración a Baal, dios de los cananeos. Se postró ante el sol y la luna y los adoró como lo hacían los asirios. Profanó el templo del Señor, lugar el cual el Señor había dicho: en Jerusalén habitaré para siempre. Sacrificó en el fuego a sus propios hijos, practicó la magia, la hechicería, la adivinación, el ocultismo y consultó espiritistas. Hizo de todo y continuamente ofendió al Señor, provocando así su ira. La constante infidelidad al Señor de la nación y su falta de arrepentimiento desde el éxodo de Egipto los descarrió. Más de 800 años de infidelidad, mas el Señor se mantuvo ahí, constante, fiel, lento a la ira y sobreabundante en misericordia y amor, dándoles oportunidad tras oportunidad para arrepentirse y regresar a Él. Y lo hizo con amor. Y en Segunda de Reyes 21 leemos que Dios envió mensajes a través de sus profetas, pero no escucharon sus advertencias. Amaron más su pecado y su autonomía que el Señor su Dios, que la ley del Señor y sus mandatos. ¿Y tú y yo, dónde nos vemos en eso? ¿Estamos sensibles a la palabra de Dios? ¿Estamos sensibles a escuchar sus advertencias? ¿Qué advertencias nos está enviando Dios y no estamos escuchando? ¿Qué amamos más que al Señor nuestro Dios? Examinemos nuestro corazón. Dios permitió que el ejército asirio capturara a Manasés y se lo llevaron a Babilonia sujeto por una argolla de metal en la nariz, atado a una cadena, y así lo iban llevando. ¡Uf! ¡Qué dolor!, ¿verdad? Pues tanto fue el dolor y la humillación que Manasés imploró al Señor y se humilló profundamente ante él. Y el Señor en su misericordia escuchó sus súplicas y le permitió regresar a Jerusalén y lo restauró en el trono. ¡Wow! Manasés, que había hecho de todo, tanta maldad, tanta cosa horrible, en su momento de dolor reconoció que solo el Señor es Dios y tomó acción. Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Por 12 años su papá sembró verdad y semilla en su corazón. Y en este momento
salió, ¿verdad? ¿Tienes tú un hijo o una hija pródiga? La palabra de Dios nunca regresa vacía. Sigamos clamando, amadas. Manasés quitó los ídolos de Jerusalén, los altares y las imágenes que él mismo había puesto en el templo, y los tiró fuera de la ciudad, y mandó al pueblo a que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Su vida nos muestra que Dios perdona al que se arrepiente. Dios escucha el clamor hasta de el peor de los pecadores. No hay nada que tú hayas hecho que está más allá del alcance del perdón de Dios. Apartados del Señor somos capaces de cosas horrendas, como vimos con Manasés, pero cuando clamamos a Él en verdadero arrepentimiento, Dios nos escucha y responde y transforma nuestro corazón y nuestra vida. Dios es pronto a perdonar al pecador que se arrepiente, aunque las consecuencias permanecen. Las consecuencias de nuestro pecado no desaparecen, permanecen, pero recibimos su perdón. Manasés no quitó los lugares altos y el pueblo siguió ofreciendo sacrificios allí, aunque se los ofrecían solo al Señor. Estaban adorando a Dios, pero a su propia manera, no como Dios les había instruido que era para adorarlo. Y tú y yo, ¿qué cosas estamos haciendo que no es como Dios nos la está pidiendo? ¿Qué nos impide adorar a Dios como Él se lo merece? ¿Qué otras cosas estamos adorando más que Él? ¿O qué nos distrae de adorarlo al 100%? Manasés murió y su hijo Amón, de 22 años, lo sucedió en el trono. Amón fue influenciado por el liderazgo malvado de su papá y se rehusó a seguir su buen camino con Dios. Amón escogió adorar a los ídolos que había hecho su padre Manasés, pero a diferencia de su papá, no se arrepintió. Sus pecados se multiplicaron. Los ministros de Amón lo asesinaron en su palacio y la gente mató a todos los que conspiraron contra él y proclamaron rey a su hijo Josías. Tragedia tras tragedia tras tragedia. ¿Y qué aprendemos en esta porción de las Escrituras? Aprendemos que la justicia de Dios prevalece aún a través de líderes malvados. Los líderes en este pasaje escogieron su autonomía sobre los caminos del Señor y sobre el plan perfecto de Dios. La autonomía o el creernos que tenemos el control sobre nuestra vida y que sabemos qué es mejor para nuestra propia vida, es una enorme mentira de Satanás. El pecado y el continuo rechazo al Señor lleva a la autodestrucción. La autonomía te lleva a la autodestrucción. ¿En qué área de tu vida has decidido que tus pensamientos son mejores que los de Dios? No podemos vivir nuestra vida, nuestra mejor vida, viviendo como nos da la gana. Somos responsables ante Dios por lo que escogemos creer y por lo que escogemos hacer. Dios nos ama y nos persigue y nos ofrece su justicia, y su justicia es perfecta. La justicia de Dios prevalece aún a pesar de nuestra rebeldía. ¿Qué tan diferente sería tu vida si la justicia de Dios prevaleciera en tu corazón hoy y todos los días de tu vida? En la segunda división comenzamos con el rey Josías. El rey más jovencito tenía 8 años cuando ascendió al trono y reinó durante 31 años. Josías, que se crió en un hogar corrupto, no siguió el ejemplo de su padre, sino que hizo lo que agrada al Señor. Y me pregunto si
Josías fue influenciado por su abuelo, por Manasés, por esos últimos años de reforma que tuvo Manasés. Me pregunto qué tanto le habló sobre su Dios y sobre cuán real es su Dios. Y eso para ustedes, las que son abuelas, es un llamado para influenciar a sus nietos, para influenciar esa próxima generación para Cristo. Si tienes hijos, nietos, sobrinos, vecinos de edad escolar, tenemos un programa escolar aquí en BSF donde se les da estudio bíblico y aprenden exactamente lo que usted está aprendiendo, pero a su nivel. Y es un tremendo programa y se hacen estas clases a través de Zoom. Así que invierte en esa próxima generación. Josías, en su reinado, no se desvió de Dios en el más mínimo detalle. Wow, tremenda frase, ¿verdad? A los 16 años comenzó a buscar al Dios de su antepasado David. A los 20 años purificó a Judá y a Jerusalén, quitó los santuarios paganos, despedazó las imágenes y pulverizó los ídolos. No solo en Judá y en Jerusalén, sino también en las ciudades vecinas. Fue a Manasés, fue a Efraín, a Simeón, a la ciudad de Neftalí, a todos los alrededores. Fue hasta al reino lo que era el reino del norte, fue a la región de Israel y allí destruyó los altares y pulverizó los ídolos. Hizo una limpieza profunda, no solo de su territorio, sino de toda la nación. A los 26 años decidió reparar y restaurar el templo de Dios. Al sacar el dinero recaudado en el templo, el sacerdote Hilquías encontró el libro de la ley del Señor, dado por medio de Moisés. Hilquías le dio el libro al cronista Safán, quien se lo llevó al rey Josías. Safán, después de reportarle al rey el progreso en la reparación del templo, le leyó el libro de la ley. Y Josías se quedó atónito al escuchar el libro de la ley por primera vez y se rasgó las vestiduras en señal de duelo porque entendió la gravedad de la negligencia que había vivido la nación. En Deuteronomio 17 dice que cada rey en presencia de un levita debía escribir su propia copia del libro de la ley y debía leerla. Y vemos que esto no se había hecho por varias generaciones. Deuteronomio 31 dice que la ley debería ser leída en una asamblea general de la nación cada 7 años en la fiesta de los tabernáculos para mantener la ley entre el pueblo. Tampoco lo habían hecho. Podemos asumir que esta es la primera vez que Josías escuchaba todo esto y al oír la palabra de Dios entendió lo que requiere el Dios santo de su pueblo. ¿Qué impacto tiene en tu vida el leer la palabra de Dios o escuchar la palabra de Dios? ¿Lamentas tu pecado y tu negligencia ante el Señor o te enfureces cuando tu pecado es expuesto? ¿Agradeces como Josías el conocer los estatutos de Dios y lo que es justo ante Él? Ser justo es hacer lo que es correcto y solo Dios es perfectamente justo. Tú y yo somos incapaces de producir la justicia que Dios requiere. No estamos a la altura de la justicia perfecta de Dios. Y Dios comprende que eso es un dilema para ti y para mí. Y en su misericordia nos provee y nos proveyó la solución. Entregó a su Hijo unigénito a dar su vida por ti y por mí en la cruz. Cristo murió en mi lugar. Cristo murió en tu lugar. La muerte que tú merecías, Cristo la tomó en tu lugar. Y cuando tú pones tu fe en Cristo y recibes ese sacrificio, lo que Él hizo por ti, Dios te justifica. Te atribuye la justicia de su Hijo. Cuando Dios te mira, ahora ve la justicia de Cristo sobre ti. Esa justicia te cubre con la sangre que Él derramó en la cruz.
Dios proveyó lo que tú y yo no podíamos proveer, el sacrificio perfecto. Y eso no quiere decir que ya no pecamos o que todo va a estar perfecto, pero sí nos hace entender cuánto necesitamos la redención de Cristo a diario en nuestra vida y en cada aspecto de nuestra vida. Como Josías, que ahora entendió su verdadera necesidad de Dios y que la justicia de Dios prevalece y que Dios cumple lo que promete. Así que Josías envió a sus oficiales a consultar al Señor y fueron donde la profetisa Hulda. Hulda le dijo que el juicio de Dios venía contra Judá. Mas Josías, como se humilló ante él, no lo vería con sus propios ojos, sino que sería reunido con sus antepasados. Josías convocó a los líderes religiosos y a la nación entera y les leyó el libro de la ley y renovó el pacto con el Señor e hizo que el pueblo renovara su pacto también. Mientras Josías vivió, no abandonaron al Señor Dios de sus antepasados. Josías celebró en Jerusalén la Pascua del Señor, asignó los funcionarios las funciones a los sacerdotes, a los levitas, los animó a consagrarse para celebrar la Pascua y que prepararan al pueblo para que pudieran cumplir con lo que el Señor ordenó por medio de Moisés. Josías no solo invitó a toda la nación a celebrar la Pascua, sino que generosamente les proveyó de sus propios bienes. Dio con gozo 30,000 corderos y cabritos y 3,000 bueyes para que el pueblo pudiera presentar su sacrificio y celebrar la Pascua. La celebración que apunta a Cristo Jesús, el Cordero sin mancha ni defecto, que fue sacrificado por su sangre y por su sangre derramada. Los que hemos recibido el sacrificio somos salvos y la muerte y el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Así se organizó aquel día el servicio del Señor para celebrar la Pascua y ofrecer los holocaustos en el altar del Señor. Los israelitas celebraron durante 7 días la fiesta de las Pascuas y la de los panes sin levaduras. Desde la época del profeta Samuel no se había celebrado una Pascua semejante. Ninguno de los reyes había celebrado una Pascua así con toda la nación como lo hizo Josías. Más tiempo después, Necao, rey de Egipto, salió a presentar batalla en Carquemis, pero Josías le salió al paso. Y Necao le dijo: no te entrometas, que esto no es contigo ni es contra ti. Dios, que está de mi parte, me ha ordenado que me apresure, así que no interfieras para que él no te destruya. Josías no escuchó la advertencia y se disfrazó y se fue a la batalla. Se unió a Babilonia en contra de Egipto y fue herido a muerte por una flecha. Amadas, podemos aprender que debemos estar alerta a las advertencias del Señor siempre, que debemos consultar al Señor en todo y no sentarnos cómodas y tomar decisiones sin preguntarle a Él. Eso es vivir en total dependencia de Dios. Y aprendemos que nada está fuera del alcance de Dios. Si Dios puede hablar a través de un burro, también puede hablar a través de un no creyente. Así que estemos alerta y sensibles a la voz del Señor en tu vida. Josías murió tal y como Dios le dijo. No fue perfecto, pero sí le entregó su corazón de lleno al Señor. ¿Y tú? ¿Le has entregado tu corazón al Señor? Si no estás segura, pídele a tu líder un panfleto llamado así mismo, ¿estás seguro? Y pasa tiempo en las Escrituras con el Señor. Los 4 reyes que siguieron al rey Josías, su hijo Joacás, Joacim, su otro hijo, que se le cambió el nombre a Joacás, su hijo Joaquín, el hijo de Joacás,
y un pariente llamado Sedequías. Todos hicieron lo que ofende al Señor. Rechazaron los caminos del Señor y llevaron al pueblo una vez más a la idolatría, a la destrucción y al exilio en Babilonia bajo el reinado del rey Nabucodonosor. Nabucodonosor vino con sus oficiales y arrasaron con Jerusalén. Se llevaron todo lo que estaba en el templo, se llevaron la gente más fuerte, los más ricos, los más saludables, dejaron solo los más pobres. Luego regresaron y quemaron todo y arrasaron con todo en Judá. No quedó nada de pie. Pero en su misericordia y por amor a su pueblo y al lugar donde él habitaba, el Señor Dios de sus antepasados, con frecuencia los volvió a llamar, les envió advertencias por medio de sus profetas, pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios. Y por fin el Señor desató su ira contra el pueblo y ya no había remedio. Ahí fue que envió a Babilonia. La justicia de Dios prevalece, amadas, y Dios es lento, súper lento, muy lento a la ira y sobreabundante en amor y misericordia. Y aquí lo vemos, cuánta oportunidad tras oportunidad Dios les dio para escuchar sus advertencias y para hacer una transformación en su corazón, no en sus acciones, sino en su corazón. Dios es justo y finalmente envió su ira, que también es justa. Él es lento a la ira y sobreabundante en amor y misericordia. Y en su misericordia preservó un remanente, porque su justicia prevalece y Él siempre cumple lo que promete. Dios prometió preservar el linaje de David, pues de ahí vendría la simiente de Eva que aplastaría la cabeza de la serpiente, como vimos en Génesis 3:15. En su misericordia, a pesar de que su pueblo le fue infiel una y otra vez, después de 70 años en el exilio, el Señor dispuso en el corazón del rey persa para que promulgara un decreto y cumplir así su palabra, que se había dicho por medio del profeta Jeremías, de que se construyera un templo en Jerusalén. Y el rey decretó que cualquiera que perteneciera a Judá se podía ir y que el Señor los acompañara. Los liberó de su exilio. Amadas, la justicia de Dios prevalece a través de sus promesas y sus promesas todas se cumplen. La justicia de Dios prevalece porque Dios es santo, santo, santo y Dios es justo. Porque Él es santo y porque Él es justo, todo lo que promete lo cumple. Dios nunca falla. Nosotros fallamos una y otra vez. Desobedecemos una y otra vez. Nos rebelamos contra Dios, nos descarrilamos, mas Él permanece fiel y justo. Y la esperanza de que Él continúa persiguiéndote es la esperanza que llena nuestro corazón. Dios nos persigue y persigue a nuestros seres amados que andan un poco descarriados en estos momentos. El pueblo escogido de Dios decidió identificarse con los vecinos en lugar de con su Dios, con su Padre Celestial, con su Creador. Y tú y yo, ¿con quién nos identificamos? ¿A dónde miramos o a dónde acudimos para buscar respuestas? ¿A dónde acudimos para buscar alivio a nuestra situación? Oramos a Dios, pero también buscamos a ver lo que dice el horóscopo o lo que nos dicen las cartas de tarot. Examina tu corazón. Dios quiere tu devoción al 100%. La verdadera justicia que Él requiere de ti solo viene a través de Cristo Jesús.
¿Te comprometes a seguirlo a Él y solo a Él? Él tiene grandes planes para ti y sus planes son de bienestar y sus planes son siempre buenos, agradables y perfectos, aún en medio del dolor y de tus circunstancias, aún en medio de cosas que no entiendes. En este mundo, hasta los expertos cometen errores, los médicos dan diagnósticos equivocados, nos dan el género equivocado cuando nos hacen un sonograma, los líderes religiosos fallan. Pues en lugar de seguir hombres y de seguir al mundo, fijemos la mirada en Cristo Jesús, que nunca falla, que siempre es fiel y justo. Sigamos al que es justo, santo, misericordioso, lento a la ira y sobreabundante en amor. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú nos persigues y nos persigues y nos persigues. Gracias porque nos dejaste tu palabra para enseñarnos, para llamarnos a examinar nuestro corazón, Señor, para llamarnos a regresar a ti, a examinar las cosas que estamos haciendo supuestamente para ti, pero lo estamos haciendo a nuestra manera. Señor, queremos vivir en adoración a ti, pero en una adoración como tú te lo mereces, Señor. Ayúdanos a examinar nuestro corazón, a sacar lo que nos pertenece y a hacer las cosas como tú te las mereces. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amadas, muchas bendiciones y nos vemos la semana entrante.